espero que estéis bien, con salud y bueno, y con ánimo suficiente como para aguantar lo poquito, esperemos, que nos queda de esta distopía tan horrible que nos ha tocado vivir y que ninguna nos imaginábamos que podíamos pasar por un momento así, ¿no? Muchísimas gracias a nuestros ponentes, al público, que es en realidad quien hace luego de masa crítica para ayudarnos en los muchos cambios que pretendemos en la Universidad de Valencia. Y por supuesto al equipo de Diversitats que bueno, pues hace un esfuerzo para, como ahora contaré, de la casi nada haber creado tanto como llevan ya caminado y, y modificado en la Universidad de Valencia. A veces uno no puede ver los pasos y solo cuando tomas cierta distancia y perspectiva te das cuenta del gran camino recorrido, ¿no? Y yo creo que estamos todavía en el ojo del huracán y nos damos cuenta de lo mucho caminado. Pero bueno. Bien, pues con motivo del día 25N, del Día Internacional contra la Violencia que sufren las mujeres, pues quisimos celebrar también un conversatorio y en este caso que fuera sobre el acoso y la violencia LGTB-fóbicas. Y de alguna manera pues reflexionar desde este mismo ámbito, pero reflexionar sobre este modelo dominante creado por el hombre y para el hombre que existe en nuestra sociedad y que excluye a todas las personas que no responden a este modelo de masculinidad heteropatriarcal. Y todo aquel que no es invulnerable y que no es productivo queda fuera del sistema. Moviendo esta pieza, pues vamos a ver que tenemos una sociedad completamente distinta, ¿no? Y eso es por donde intentamos ir también en la Universidad de Valencia, porque la universidad no está exenta de, como bien decía el compañero Davide, seas donde seas, la universidad no está exenta tampoco bueno, pues de ese espacio de agresión y de abuso del que estamos hablando. El modelo es antropocéntrico, y eso lo tenemos en la economía, en la cultura, en la sociedad y también en la universidad. Creo que una de las reflexiones que me gusta a mí poner en el centro es el tema de la ética de los cuidados. Yo creo que cuando metes este elemento, pues cambia completamente el discurso, cambiaría el modelo económico, cambiaría la cultura, la sociedad, todo. Y esto que siempre ha sido algo propio de las mujeres, porque no se han relegado a ese rol, bueno, pues tiene que ser algo común, en definitiva, a todos, a la actividad de cualquier ser humano. Cuando llegué al vicerrectorado, me gustaría hacer un poco de esa proyección, esa perspectiva, pues me encontré, tiene 3 palos el vicerrectorado: la igualdad, la diversidad y la sostenibilidad. La igualdad estaba desarrollado, teníamos una unidad de igualdad durante bastante tiempo creado y un vicerrectorado que se había ocupado de estas cosas, pero respecto de la diversidad me encontré que SELA estaba en el servicio de estudiantes trabajando estos temas y de una manera, pues eso, puntual, objetiva y subjetivamente, pero no cambiando la estructura de la casa, que es lo que hacía falta, ¿no? Una estructura basada en la inclusión y en el respeto. Y lo mismo me pasó con sostenibilidad, que no existía nada. Entonces, a partir de ahí nos pusimos a crear esa estructura orgánica y administrativa y lo primero que hice pues, es hacer un gran equipo, ¿no? Y conté en primer lugar con Ruth, que era la persona adecuada en la Universidad de Valencia para poder construir un discurso y unos cambios profundos en nuestra universidad de 520 años, claro, que es una universidad muy antigua y es una especie de dinosaurio cambiar cosas. Y a continuación tenía Sela, que tenía también su experiencia ya de estudiantes, iba a dar el salto, iba a hacer los cambios también para PAS y PDI, y teníamos a David, otro técnico, para hacer todos estos cambios. Bueno, pues nos lanzamos a la piscina, no sabíamos si había agua o no, pero dijimos vamos a nadar. ¿Y qué hicimos? Bueno, pues nos pusimos a dar los primeros pasos, buscar qué personas en la Universidad de Valencia tenían estos mismos intereses, por esta forma de ver el mundo, y le hicimos una argamasa, una masa crítica que nos iba a ayudar en este camino. Y este camino fue, en primer lugar, pues crear el reglamento regulador de la Comisión de Políticas de Diversidad de la Universidad de Valencia, que es el órgano
que legitima estas políticas, el único órgano que puede legitimar estas políticas y que se aprueben en el Consejo de Gobierno a continuación. Entonces, se creó ese reglamento y a partir de ahí hemos creado una serie de grupos de trabajo donde vamos a trabajar activamente y desde las bases, está todo el mundo incluido aquí, pueden estar estudiantado, PAS y PDI, para saber qué piensan, cómo debería ser una universidad plenamente inclusiva en la Universidad de Valencia. Y esos grupos de trabajo son los que están detrás de nosotras para elaborar lo que será el primer plan de igualdad en la diversidad, que espero que a finales de este curso lo tengamos ya aprobado en el Consejo de Gobierno. Y ahí sí será el gran cambio, porque ahí tienes ya los rieles para ir paso a paso, pues comprobando, es un plan estratégico en definitiva, y paso a paso vas comprobando que todos los servicios dan sus cambios y hay que poner dinero y, bueno, pues lo necesario para crear una estructura respetuosa. También creamos el protocolo trans para que las personas que pasen por la Universidad de Valencia puedan ejercer su derecho a llevar el nombre sentido. También costó poner en coordinación a tantos servicios, pero yo creo que ha funcionado muy bien y que el derecho está garantizado y ya se han hecho un esfuerzo terrible porque esto funcione. Y ahora estamos precisamente con un punto muy, muy importante como es la futura, en breve creo, aprobación del protocolo de acoso sexual por razón de sexo y otros acosos discriminatorios y un código de conducta que la acompañará. Y aquí tenemos uno de los puntos clave que vais a discutir hoy y que estaré encantada de escucharos es precisamente este, ¿no? Porque hemos hecho un único protocolo porque entendemos que es así, que hay realidades que son interseccionales y se tienen que atender así, pero no ha habido una recepción unánime por parte de los sindicatos y no están de acuerdo, pero yo creo bueno, que debe ser así, que es una oportunidad el hacerlo así y el transitar hacia nuevas formas de ver esta realidad. Y bueno, pues yo quiero escucharos porque con vuestra experiencia pues podréis un poco, tanto desde la perspectiva de estudiantado, profesorado como PAS, creo que podéis aportar mucho para ver estos problemas con los que nos vamos a encontrar nosotras y nosotros próximamente en el cierre de este protocolo. Y bueno, pues trabajando en todo esto, nos pilló la pandemia y me gustaría citar unas palabras de Inerarity que me gusta muchísimo y decía, que vienen al hilo, que esta pandemia no es el fin del mundo, sino que es el fin de un mundo, el mundo de las certezas donde nos creíamos que éramos invulnerables y que el planeta no se agotaba. Y eso es lo que se ha acabado, ¿no? Es el tomar conciencia de esas nuevas certezas. Somos vulnerables, lo hemos visto claramente, no hubiésemos sobrevivido, muchas personas no hubiesen sobrevivido sin la ayuda de su vecindario, etcétera. El planeta es limitado, los recursos son limitados. Hemos visto claramente cómo los derechos sociales han estado en entredicho y siguen en entredicho, pero se ha evidenciado todavía más, ¿no? En esta pandemia, ¿no? Y derechos como la educación y la sanidad públicas, pues han sido las asignaturas que se han visto más afectadas y más debilitadas por los años que hemos pasado, ¿no? Y eso lo hemos visto que ha afectado doblemente esta pandemia a las mujeres y a las personas diversas, que han sido, digamos, también las personas más vulnerables dentro de esta realidad hermética en la que nos hemos visto en nuestras casas. Bueno, desde el vicerrectorado, lo saben bien mis compañeras, intentamos que el ecofeminismo sea un poco la nueva forma de ver esta universidad. Y es nuestra misión como universidad asegurar que el estudiantado que transita esos años por la universidad viva una realidad diferente, vea una gobernanza distinta, las clases, la docencia se le dé de una manera diferente, con una perspectiva de valores, de igualdad, de diversidad, de sostenibilidad que hasta ahora no se le daban. ¿Por qué? Es nuestra misión porque al final no solo creamos futuros profesionales muy competentes y competitivos, sino que lo que hacemos es dejar en sus manos la ciudadanía. Entonces, en la medida que estas personas transiten por la universidad y vivan estos valores,
pues podrán, cuando sean profesionales en esas empresas o en la administración, exigir o diseñar una nueva forma de vivir esas relaciones profesionales, pero también van a ser futuros ciudadanos y ciudadanas y, por tanto, en sus manos va a quedar el mundo. O sea, es nuestra misión, es nuestra responsabilidad y no podemos mirar a un lado en estas obligaciones, ¿vale? Y bueno, pues yo creo que el conversatorio de hoy va a ser pues un paso más en este camino que empezamos a recorrer hace 2 años y que, insisto, es mucho lo que hemos hecho y solo la perspectiva nos dará un poco una fotografía realista de lo mucho que hemos conseguido y peleado y en eso estamos. Entonces, la rectora quería haber estado hoy, pero no podía asistir, le pasó lo mismo el día 25, entonces nos gustaría poner un vídeo que nos ha enviado y luego ya tiene la palabra Ruth y comenzamos con el debate. Y muchas gracias a nuestros ponentes de hoy. Bon dia a totes i a tots. Vull que no perdre l'oportunitat de saludar-vos en este acte que considere molt important entre universitats, un acte de diàleg i de debat sobre un protocol orientat a evitar, a controlar l'assetjament derivat de les diferències sexuals. Nosaltres, la nostra universitat, com a universitat pública, apostem per les diversitats, considerem que les diversitats enriqueixen a la universitat i enriqueixen a la societat i per això tenim un vicerectorat que incorpora, junt a la igualtat, la diversitat i la sostenibilitat, i la nostra cap d'iniciatives, Ruth Mestre, que participa en aquest diàleg, diríem, és l'experta, la líder en aquest impuls d'apropament i reconeixement de les diversitats. Per tant, agrair aquesta iniciativa que el que ens dona són ferramentes, recursos per tal de lluitar contra qualsevol tipus d'assetjament o de fòbia i, en aquest cas, orientat a aquestes diversitats sexuals. Per tant, enhorabona per la iniciativa i vos desitge que realment d'aquest diàleg ens isquen recursos, conclusions que permeten fer a les universitats un espai totalment inclusius, perquè, com deia, la diversitat enriqueix la convivència. Moltes gràcies. Bueno, pues muchísimas gracias, Elena, muchísimas gracias, rectora. Creo que lo tengo que decir al revés. Muchísimas gracias, señora rectora. Muchísimas gracias, Elena Martínez. Gracias, David, por compartir. Y bueno, y bienvenidos todos y todas y todes a este conversatorio que teníamos muchas ganas de hacerlo. Yo me alegro mucho de que lo hayamos podido hacer, de que nos hayamos podido juntar y de que todos los ponentes a los que invitamos nos hayan dicho que sí de entrada y haya sido tan fácil organizarnos, ¿no? Yo tenía además muchas ganas de juntarnos, tenía ganas de escuchar a Bárbara porque la he leído y la he perseguido y he estado ahí intentando, ¿no?, engancharla por distintas razones. Tenía muchas ganas también de conocer a Kumar porque con él hemos crecido un montón, Diversitats, yo creo, y tenía también ganas pues de volver a encontrarme con Nacho, con Ignacio Pichardo, porque todas las veces que nos hemos encontrado ha sido como muy provechoso, ¿no? Hemos aprendido mucho y hemos hecho cosas muy chulas en estos 2 años que estamos colaborando. En realidad, nuestra idea es ir debatiendo sobre si tiene sentido o no y cuál es el sentido de esto de juntar en un único protocolo distintos acosos discriminatorios, ¿no? Es verdad, y Bárbara nos contará, imagino, que durante un tiempo, también porque es lo que mandó la ley de violencia, ¿no? ¿Será? O la de, no sé, una de las dos.
obligaba a las universidades y a las empresas en general a tener protocolos contra el acoso, digo yo que será la de igualdad porque esto es discriminación. Y muchas universidades tienen esos protocolos, ¿no? Tienen esos protocolos que están centrados en las prácticas, digamos, de acoso sexual y por razón de sexo, ¿no? Sin embargo, ya también desde hace un tiempo, si miramos sobre todo digamos, el mapa europeo, la perspectiva europea, los acosos en derecho europeo y en el derecho entonces que tendría que estar en la mayoría de los estados europeos, se entienden como discriminación. No es una forma de violencia, sino una forma de discriminación. Entonces, esto como que nos cambia un poco la perspectiva, ¿no? Porque ya no tenemos un agresor y una víctima, sino que ya estamos hablando de un problema estructural, porque las discriminaciones tienen sentido dentro de estructuras sociales. Entonces, para nosotras tenía todo el sentido del mundo modificar o introducir en estos protocolos universitarios todas las normas que nos ayuden a luchar contra prácticas subordiscriminatorias, ¿no? Dentro de esta perspectiva de la subordiscriminación de la que habla Maggie Barrere, bueno, a mí me gusta mucho el manejo que hace ella, por supuesto. Es la persona que más sabe de derecho antidiscriminatorio en el Estado español, ¿no? Maggie Barrere, que es profesora de la Universidad del País Vasco. Y ella habla de subordiscriminación, ¿no? Porque dice que es fundamental que pongamos el acento en la relación de poder que hay detrás de una discriminación, ¿no? Y por eso lo de subordiscriminación. Entonces, para ella las subordiscriminaciones consisten en tratos, es decir, en un trato que puede ser por acción o por omisión, y esto me parece que es fundamental en el aula, que produce un daño en el reconocimiento, ¿no? En la forma de que tratas a otro, en la forma que te diriges a él, en la forma en que reconoces o no que su vida, su identidad, su manera de entenderse es valiosa o no lo es. Pero también puede producir un daño en la redistribución de recursos. Y ahí tiene tanto que ver el recurso de tiempo que dedicamos a hablar de determinados sistemas de dominio, por ejemplo, en las aulas, de los recursos que tienen las universidades para que la gente se forme efectivamente en esta igualdad, de los recursos que tienen las universidades para luchar contra las prácticas subordiscriminatorias, etcétera, ¿vale? Entonces hay ese trato por acción o por omisión que causa un daño en reconocimiento o en redistribución tiene sentido dentro de un contexto social determinado de relaciones de poder entre grupos. Y esa es la cuestión del derecho antidiscriminatorio y me parece que esa es la cuestión fundamental, ¿no? Cuando decimos cuando queremos incluir en un único protocolo distintos ejes de dominio, lo que estamos señalando es la interconexión que hay entre todos ellos, ¿no? Es verdad que los protocolos hasta ahora se han centrado en la subordiscriminación por razón de sexo y en el acoso sexual y por razón de sexo, ¿no? Porque es evidente que en un sistema heteropatriarcal, las mujeres, como el que vivimos, las mujeres estamos en una posición de subordiscriminación muy, muy, muy fuerte, ¿no? Es decir, esa desigualdad es tremenda. Pero también es verdad que ese heteropatriarcado marca otros sujetos como sujetos marginales o marginalizados o subordiscriminados, ¿no? La heteronormatividad nos dice que necesariamente somos dos sexos, única y exclusivamente hay dos sexos. A esos dos sexos se les corresponde única y exclusivamente necesariamente como con una relación de 1 a 1 dos géneros, que la relación entre ellos es de complementariedad y de complementariedad sexual y por tanto la heterosexualidad es lo normativo y todo eso, todos estos ejercicios que estoy diciendo, todas estas simplificaciones que nos impone la heteronormatividad va creando sujetos excluidos que pueden ser objeto de subordiscriminación.
Por supuesto, los cuerpos encarnados van más allá de los cuerpos sexuados. Y por tanto, este eje se cruza con todos los otros. Se puede cruzar con el capacitismo y la discapacidad. Se puede cruzar con los sistemas de discriminación racial y étnica, ¿no? Es decir, con las personas racializadas todavía van a tener o van a sufrir actos más específicos o diferentes de esa subordiscriminación. Entonces, todo esto que lo tenemos que abordar socialmente, obviamente tenemos que abordarlo desde las universidades y lo tenemos que abordar en educación, en investigación, ¿no? en la formación, en el aula, pero también lo tenemos que abordar institucionalmente. Y para eso, para ver cómo, desde dónde, etcétera, qué se ha hecho, qué se puede hacer, contamos con 3 personas. Tenemos a Bárbara Biglia, que es profesora de la Universitat Rovira i Virgili y es investigadora principal del proyecto Segre-Buni. Tenemos a José Ignacio Pichardo, que es profesor de la Universidad Complutense de Madrid y codirector del Grupo de Investigación de Antropología, Diversidad y Convivencia. Y tenemos a Kumar, que es estudiante de la Universitat de Valencia y miembro del colectivo de estudiantes Polimorfia. El orden de intervención va a ser, primero hablará Bárbara, después hablará creo que Kumar y en último lugar hablará José Ignacio. Y les he pedido que hagan una presentación de unos 10 minutos sobre el planteamiento así general, de qué estamos haciendo, qué se podría hacer, qué conocemos ya. Y luego iniciaremos como un diálogo a 4, ¿no? Me parece que también una cosa importante, y por eso hemos querido que estuviese Kumar con nosotros, es que estos protocolos ya no son protocolos verticales, sino que son también protocolos horizontales, es decir, que tenemos que pensar en las relaciones entre iguales y no solo como... Bueno, hay 2 cosas ahí. Son relaciones entre pares, de estudiantes entre sí y verticales, ¿no? de las relaciones que hay el profesorado y el estudiantado, pero también lo que queremos es que los protocolos aborden la cuestión desde el punto de vista del trabajo para los trabajadores y desde el punto de vista de las universidades como espacios de educación y formación. Así que yo ya me callo porque estoy hablando demasiado y le cedo la palabra a la profesora Bárbara Biglia. Muchísimas gracias, Bárbara. Muchísimas gracias a ti, Ruth, para invitarme, a ti, a Sela, para invitarme y a todo el mundo para hacer este acto. Es un placer estar con vosotras y vosotros y vosotras. Y bueno, yo creo que lo que me toca en este momento es un poco dar algunas pinceladas sobre lo que han sido los protocolos y la evolución de los protocolos, especialmente en Cataluña, que es donde lo hemos estudiado más. El trabajo que presento lo hemos realizado en el marco del proyecto europeo USV Act y ahora actualmente estamos actualizándolos en el marco del Segre-Buni y el Segre-Buni CatMex, que en cambio es un proyecto, tenemos un nacional y un regional, ¿no? Y mucha parte de la investigación, quiero mencionarlo porque el conocimiento es colectivo, y mucha parte de los trabajos sobre los protocolos lo ha realizado Sara Caliero, que ha además hecho una tesis muy bonita sobre ello, ¿vale? Entonces, nosotras hemos empezado en el USV investigando un poco sobre este elefante en la habitación, que son las violencias sexuales y de género en las universidades, que están todavía muy poco investigadas aquí en nuestro contexto. Hemos empezado hace unos 6 años y así, y sí que había ya algunas investigaciones. A mí me parece muy importante reconocer que sí que ha habido bastante trabajo anterior, pero todavía estamos en una fase que creo que es incipiente. Somos pocas y pocos los que investigamos sobre esto, ¿vale? Y en esta investigación teníamos la idea era formar a personas dentro de la universidad
que pudiesen atender a hacer un primer reconocimiento y una primera atención a las personas que sufrían violencias sexuales y de género. Hemos visto que obviamente era importante en ese sentido que quien hiciese esta formación también tuviese un conocimiento de cuáles eran los instrumentos legales o de acompañamiento dentro de las universidades, y por esto hemos pasado al análisis de los protocolos. Sin embargo, nuestro análisis no ha sido de tipo legal, porque no venimos del campo legal, sino ha sido más bien un análisis de tipo sociocrítico desde una perspectiva feminista, ¿no? Entonces, lo primero que nos hemos dado cuenta es, bueno, hay tres elementos, que es cómo se diseñan y por qué los protocolos, quién participa en ellos y cómo luego se implementan, ¿vale? Y hemos encontrado que en la mayoría de los casos los protocolos aquí en Cataluña, pero creo que puede ser generalizable en el resto del Estado español, se empiezan a diseñar, como mencionaba Ruth, también por una obligación legal que viene de unas normativas europeas, ¿vale? Y por esto están sesgados al principio todos muy hacia la protección de los derechos laborales, ¿vale? Que es el único lugar, el único aspecto en el que la Unión Europea tiene una competencia fuerte, ¿no? Entonces, allí son los inicios, ¿vale? Y obviamente a partir de ahí también hay una conjuntura que muchas veces nos olvidamos, y es que esta obligación normativa, digamos, es aprovechada por muchas feministas dentro de las universidades que desde años están reclamando protección y acciones y asunción de responsabilidad para que los protocolos vayan mucho más allá, ¿no? Entonces vemos que en pocos años los protocolos siguen cambiando y modificándose. Una de las cosas curiosas en el contexto catalán es que estos protocolos, cada universidad hace el suyo y al principio no se aprende el uno de los otros. Y entonces ves cosas que dices, pero ¿por qué si en este ya estaba mucho mejor, aquí se va así? En cambio, hemos notado que en los últimos años, afortunadamente, estamos aprendiendo las unas de las otras, y entonces, básicamente, cada nuevo protocolo que sale tiene una cierta mejoría respecto a los protocolos anteriores, ¿vale? En ese sentido, en Cataluña marca un hito muy importante por el cambio, la aprobación de la ley contra la LGTB-fobia en el contexto catalán, que ya sabemos, creo que en Valencia también tenéis una propia en la Generalidad, pero a nivel nacional no hay una, ¿vale? Y esto marca muchísimo el hecho de que los protocolos empiecen a introducir el acoso LGTB-fóbico dentro de los posibles acosos a tener en cuenta en los protocolos, ¿vale? Entonces, casi todas las universidades los modifican de esta manera, y una de las opciones preferenciales que hay es el tener un protocolo único en ese sentido, ¿vale? Porque se reconoce que las raíces del acoso sexual o de las violencias de género hacia las mujeres, sean cis o trans, es el mismo acoso, es la misma raíz que tiene que ver con los acosos LGTB-fóbicos, ¿vale? Y por lo tanto se trabajan conjuntamente. Hay algunas universidades que aún están debatiendo sobre esto. Por ejemplo, tuvimos una reunión con la UB el otro día hablando de este tema, pero bueno, como no hay mucho tiempo, no voy a entrar demasiado, si acaso después, ¿vale? La cuestión de la interseccionalidad es mucho más limitada en lo que son los protocolos, pero de todas maneras tenemos que pensar que los protocolos son unas herramientas que desde nuestro punto de vista son muy limitadas en general, porque tienen un enfoque básicamente punitivo, y además es un enfoque punitivo curioso en el sentido que, claro, las competencias de la punitiva en las universidades son muy pocas, ¿vale? Y entonces hacer este enfoque punitivo hace que muchas veces en los casos más graves de acoso o violencia los protocolos tengan que pararse.
esto es algo que creemos que es muy grave porque deja mucha desprotección por parte de las personas que se sienten agredidas. Este es uno de los elementos fundamentales, y otros elementos muy importantes de limitación de los protocolos es que no todos los sujetos que habitan en las universidades están reconocidos. Por ejemplo, las personas que hacen trabajo como personas externalizadas, por ejemplo, las mujeres de la limpieza o las mujeres que trabajan en las cafeterías, y principalmente de mujeres, porque son la gran mayoría de las que hacen estos trabajos, ¿vale? Quedan completamente desprotegidas y no están reconocidas en los protocolos. Además, otra de las limitaciones claras es dónde tiene que ocurrir, disculpar, ahora lo apago, dónde tiene que ocurrir la violencia, en cuanto normalmente los protocolos no incluyen la protección a aquellas violencias que ocurren, disculpar que estoy intentando apagar, pero no me deja, que ocurren fuera del espacio físicamente universitario, ¿vale? Y entonces, por ejemplo, si ocurre en una fiesta fuera o en otro lugar, desaparece, ¿vale? Entonces, yo creo que ya he llegado a mis tiempos máximos. Quizás una cosa que, para dejar espacio también a las y los demás, una cosa que yo quiero decir es que para mí sí que tiene muchísimo sentido lo de trabajar conjuntamente en un solo protocolo la cuestión de las violencias de géneros. Claro, es que las violencias de género para mí incluyen la violencia LGTB-fóbica. No es que las violencias de género con la violencia LGTB-fóbica, la violencia de género con esta visión amplia. Sin embargo, no estoy tan segura, que tengo más dudas sobre el hecho de incluir todos los tipos de acoso y discriminación por diferentes ejes de opresión en el mismo protocolo. Una cosa es que los protocolos de acoso y de violencia tengan que tener una perspectiva interseccional. El hecho, pero, de incluir todo acoso dentro de lo mismo, yo creo que puede tener unos efectos perniciosos y peligrosos a largo plazo. Porque creo que, como muchas veces las instituciones, y dependiendo de quién está, obviamente del rectorado que hay en un determinado momento, pueden tener la tendencia a limitar, bueno, a dar el mismo presupuesto, básicamente, los mismos recursos para muchas discriminaciones que estaban dando por una. Y además, porque yo creo que hay que trabajar cada elemento, sus raíces. Y, por ejemplo, las violencias racistas tienen unas raíces que es ligeramente diferente. Son hermanas, pero son diferentes. Y entonces yo creo que mezclarlas completamente en un solo protocolo puede ser peligroso. Sin embargo, eso no quiere decir que no se pueda hacer, simplemente que para hacerlo se ha de tener muchísimo cuidado en cómo respetar las diversidades y los diferentes abordajes que necesita cada una de estas discriminaciones. Yo creo que es por ahí. De hecho, a mí no me gusta ni el término igualdad ni el término diversidad, porque en ambos casos son términos que parten de que refuerzan una normalidad, en un caso a la cual queremos tender, y en otro al cual hay unos sujetos que son diversos, como si los demás fuéramos sujetos iguales, ¿no? Y entonces creo que ahí también hay todo un discurso de repensar cómo podríamos pensar los términos. Seguramente Tamar y Javier tendrá muchas más cosas, y Inés tendrá muchas más cosas que decir que yo, o sea que ya lo dejo aquí de momento y ya estamos. Gracias. Muchísimas gracias, Bárbara. Bueno, pues tiene ahora la palabra Ignacio, ¿no? Quemar, ¿no? ¿No ya has dicho quemar antes? Ah, Kumar. Sí, bueno, pues perdóname, Kumar, cuando quieras. Me da igual el orden.
Aviso de que... Hola, buenos días. Aviso de que se me está yendo un poquito la conexión porque mi hermana también está en clase y mucho internet. Pero bueno, espero que no se corte demasiado. Es que... Vale. Sí, sí, adelante, te oímos bien. Perdonado. Em, me iba diciendo, agradezco que me haya invitado y lo que cuando se me planteó se hicieron. No sé si se me está oyendo. ¿Me podéis confirmar que me estáis oyendo? Sí, a veces saltas un Ah, poquito, pero te oímos. vale. Pues tanto habla. No, ya no. Mar, igual si apagas la cámara, igual te oímos mejor. Ah, vale. De todos modos, sí, si quieres, puede ir hablando Ignacio mientras tú lo solucionas y como dice Bárbara, quizás si quitas la cámara la conexión no se entrecorta tanto. ¿Quieres probar? Pruebo a ver. Dinos. Así, ¿me oís mejor? Sí, pero habla, si no, no Vale, te oímos. pues entonces, vale. Bueno, pues que cuando se planteó las preguntas, ¿no? Cuando me planteasteis el tema, es como si el alumnado es capaz de identificar este tipo de situaciones discriminatorias y si se siente como empoderado para hacer algo al respecto, digamos, ¿no? Para tomar manos en el asunto, tomar acta en el asunto. Entonces, creo que quizás habría que diferenciarnos, como decíamos antes, entre los que son discriminaciones entre iguales versus en discriminación en vertical. Es decir, no es lo mismo cuando te viene de otra persona de tu misma clase, por ejemplo, de tu grupo, que cuando es el profesor que está en la tarima, lo ves desde más lejos, ¿no? Como que hay una jerarquía ahí. Entonces, eh, claro, además es que cabe el hecho de que pues cuando tal he ido como preguntando a mis compañeros tal que pensaban al respecto y lo que he visto es que depende muchas veces de la facultad. Hay como mejor formación entre el profesorado o peor, como que hay facultades que ves que hay como un ambiente determinado donde en la mayoría del profesorado quizás está más concienciado y otras donde otras razones quizá no está tan formado. Aparte, pues sí que es verdad que hay disciplinas que son más dadas a que salgan ciertos temas versus otros, ¿no? Por ejemplo, y yo qué sé, es por ejemplo, justo me llamó la atención ayer que me, en las facultades de economía no sale tanto el tema, porque como mucho va a salir el tema del IRPF en el matrimonio si son del mismo, o sea, pero, ¿qué vas a decir? Se hace exactamente igual, no hay más que decir. Mientras que, por ejemplo, quizás en la Facultad de Ciencias de la Salud, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en medicina, pues tienen como al tener la asignatura de endocrinología, pues esa asignatura da para mucho más, ¿no? Para que haya muchas más estructuras, digamos, de heteropatriarcado que se vayan a notar que en otra asignatura en la cual no se vaya a tocar el tema para nada, ¿no? Entonces, creo que por la parte del profesorado lo que falta es un poco eh, como concienciación, sobre todo por o sea, por como que hay una parte del profesorado que quizá aún se resiste un pelín, ¿no? En plan, como que nunca se han tenido que plantear estas cosas y por 40. Bueno, es que llevo 40 años dando clases, no me vais a... Pues ese resistir un poco de si ya lo estaba haciendo bien, porque vais a criticar ahora. Pero por otra parte,
creo que también hay profesorado que sí que está implicado, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Javier que está llevando a cabo investigación sobre el tema, o yo qué sé, hay varios profesores que sí que están muy implicados y que la verdad se agradece este profesorado que está empujando porque, claro, como que abre puertas para que el alumnado que quiera trabajar estos temas tenga a alguien que les mentorice, a alguien que les tutorice en estos temas, ¿no? Por ejemplo, en parte de la de polimorfia, pues el año pasado, bueno, que al final no pudo ser, pero se estaba organizando un congreso y se estaba mirando pues de invitar al profesorado que estuviera trabajando el tema y se agradecía pues que hubiera ya ese profesorado, ¿no? Luego, eso por una parte. Y luego, por otra parte, en cuanto a digamos, discriminaciones entre iguales, sí que quizás lo que pasa es que creo que la cosa de la universidad es que no es, por ejemplo, el ambiente de instituto, que en el instituto, como que sois los mismos 30, 20 todo el rato, os veis a todas horas y vivís mucho más juntos, ¿no? Vivís mucho más en conjunto. Mientras que en la universidad a veces las clases son tan grandes que como que casi apenas no hay, que a lo mejor no conoces el nombre de la mitad de tu clase. Entonces no hay ese roce tan continuo. Sin embargo, sí que es verdad que, claro, eso tiene como pros y contras. El pro es que como que la gente comenta menos sobre lo que haces y sobre lo que no haces. El contra es que cuando sí pasa algo, te sientes más como que es una persona tan desconocida para ti que no sabes ni por dónde quizás empezar, ¿no? En el sentido de que dices, bueno, es que no sé cómo se llama, ¿cómo voy a decirle? Por ejemplo, no puedo ir a hablar con coordinación si me van a decir, vale, pero ¿quién fue? Y vas a decir, si es que no sé cómo se llama, ¿cómo voy a decir quién fue? Entonces, como que sí que hay un poco de, a lo mejor lo identificas, pero no sabes cómo abordarlo por ese sentimiento de que en la universidad como que todo se diluye. Hay un poco concepto de comunidad más diluido, digamos, entre el alumnado versus en un ambiente más controlado como el instituto. Pero eso no significa que, o sea, identificar las situaciones discriminatorias sí que no considero que por parte del alumnado sea algo que no esté funcionando, que no esté pasando, ¿no? El problema viene a ser hacer algo al respecto, ¿no? Es sentirse suficientemente, suficiente poder para llevarlo más allá de quejarte en el pasillo. Entonces, ahí sí que vemos que se resiste un poco el asunto, como que ahí sí que vemos que haber asociaciones detrás, sean asociaciones de estudiantes o sea, por ejemplo, también el rectorado, pero creo que, o sea, las asociaciones de estudiantes ayudan en el sentido de que dan como un apoyo mutuo, un apoyo de conjunto, que si una persona quiere hacer algo respecto de una discriminación, lo lleva a cabo y se siente acompañada, ¿no? Mientras que si no tiene nadie que la acompañe, como que le da más angustia, quizá le da más aprensión decir, es que a lo mejor no me hacen caso, no sé qué, ¿no? Como que les entran este tipo de dudas. Sobre todo, además, veo que esto pasa, por ejemplo, cuando sí que es una discriminación vertical, como que la pregunta que más llega, ¿no? Es, pero, ¿y si eso afectará a mi nota, ¿no? En plan, les da como la presión de, a ver si me quejo y encima la pagan conmigo, ¿no? Pero esto pasa en todas las facultades, de cualquier tipo de discriminación, incluso ya ni siquiera hace falta que sea discriminación estructural, sino sencillamente el profesor que ha tomado manía contigo por lo que sea y te está hablando de una manera quizás un poco denigrante, pues también les vienen esas dudas de, la va a pagar conmigo, ¿no? Entonces, como que ahí sí que viene bastante bien tener una asociación de estudiantes porque, claro, lo que muchas veces se dice es claro, si en vez de firmar la persona concreta que se ha sentido discriminada, ¿no? Como si es por parte de una asociación, en nombre de, se siente como que es más difícil tomar represalias porque no vas a tomar represalias cuando todo un conjunto de estudiantes, ya es más difícil. Y además, claro, está el rectorado, ¿no? Desde la parte de diversidad. Y la verdad es que se agradece mucho, pero creo que quizás no llega a tanta gente como sería ideal, ¿no? En el sentido de que la gente que conocemos que existe diversidad, la gente que conocemos que está esta parte del rectorado, sí que le sacamos provecho, pero hay que
que llegue más a la población, ¿no? El problema ahí es que es muy difícil, porque, por ejemplo, tú le preguntas a la gente, mira sus pregones, y te dicen, no, es que nunca miro los pregones, y si no miras los pregones, ¿cómo te vas a enterar de lo que pasa? Pero, no, como que hay mucha gente que su idea de universidad es voy a clase y me vuelvo a casa y ya está, no hago más en la universidad. Entonces, como que no les interesa para nada más allá. Pero sí que, yo qué sé, por ejemplo, pues ahí lo que digo, que ahí, aún así sí que se mueve un poco. Y una cosa que me llamó la atención, por ejemplo, a principios de este año, es que en Polimorfia nos llegó un caso de un chico que se había matriculado en una facultad y conocía que se podía poner el nombre, pero era un chico trans. Y conocía que se podía pedir el nombre, pero no exactamente cómo. Entonces fue a secretaría, preguntó ahí, y en secretaría le dijeron, uy, pues no sabemos exactamente cómo se hace. Y como que le dijeron, pregunta por ahí. Y por alguna extraña razón, alguien le dijo, oye, pregunta en Polimorfia, que a lo mejor ahí te saben informar. Y enseguida le pasamos el protocolo, le dijimos, mira, es este papel exactamente, no sé qué tal. Pero como que sí que es cierto que al principio se sintió un poco como que la información se ve que no había llegado a esa secretaría y que seguramente sí que les haya llegado en plan, sí que tendrán el correo y tal, pero sí que es cierto que a veces les llegan como tantas cosas o tantos nuevos protocolos y tal, que a lo mejor los leen un poco por arriba y no se llegan a enterar bien. O incluso a veces he visto que, por ejemplo, me pasó a mí que cuando me estaba cambiando el nombre y tal, sí que es verdad que había una persona en secretaría que estaba muy informada y otra persona que no tenía ni idea, ¿no? Entonces, como que a veces pasa eso, que hay una persona y si te toca la persona informada, súper guay, pero si te toca la persona que no está informada, dices, ¿y ahora qué hago? Entonces, un poco es la ambivalencia de que a veces te toca un poco a suertes, hay mejores experiencias o peores experiencias. Pero claro, lo guay es eso, que cuando hay el apoyo de las asociaciones detrás, pues la gente le da menos aprensión a decir algo al respecto. Y eso es todo. Muy bien, pues muchísimas gracias. Has traído un montón de cosas al debate que nos parecen súper interesantes, ¿no? Decía Víctor también esto de la comunidad diluida, que es fundamental, ¿no? Que lo abordemos y que veamos y luego la cuestión del asociacionismo, ¿no? y del tener iguales, ¿no? Y el tener esa fuerza y el reforzar también esas estructuras para ir transformando. Bueno, la última personita, porque si no yo me pongo a hablar y no os puede ser, el último invitado que tenemos, el último ponente es José Ignacio Pichardo, cuando quieras. Hola, ¿se me oye bien? Sí. Sí, perfecto. Pues nada, en primer lugar, dar las gracias a la Universidad de Valencia por crear este espacio, igual que tantos espacios que estáis creando para pensar estos temas, materiales, articularnos y demás, que yo creo que sois referencia, por lo menos a nivel estatal. Y bueno, también por haberme invitado a seguir aprendiendo con vosotras. Y bueno, también gracias a Bárbara y a Kumar por los comentarios. Yo voy a intentar ir construyendo a partir de ellos. Voy a ponerme el cronómetro también, si no tengo tendencia a que se me vaya el tiempo. Bueno, como ya habéis comentado y tú misma, Ruth, o sea, la universidad está inserta en un contexto de una sociedad binaria, sexista, heterosexista y por tanto reproduce en buena medida todo eso. O sea que, y además la gente que llega a la universidad llega con toda esa socialización en todas estas cuestiones en la mayor parte, ¿no? Tanto el profesorado como el PAS como el estudiantado, ¿no? Pero yo sí que creo que la universidad es una oportunidad y eso sí que sale en muchas investigaciones, ¿no? Sobre todo para la gente que viene de secundaria, si estamos pensando en estudiantes, ¿no? Una oportunidad de rupturas biográficas, de cambios y demás. Y aparte de todo, yo sí que pienso que la universidad tenemos que ser un poco ahí referencia, ¿no? Y a nivel social, ¿no? No podemos ir a rebufo de lo que pasa en la sociedad, sino que tenemos que ir por delante, ¿no? Ser como una especie de espacios donde todas estas cuestiones se vayan trabajando y creando esa sociedad diversa, aunque no te gusta, Bárbara, que reconozca todas las diversidades, etcétera, etcétera. Pero bueno, entonces partamos de la base. En la universidad existen las violencias LGBTI-fóbicas, no solo pensando en cuestiones de acoso, sino en cuestiones, pues desde cuestiones arquitectónicas, ¿no?
temas de baños y demás, todas las cuestiones burocráticas y todas las cuestiones simbólicas y lo que pasa en las aulas, ¿no? Es decir, que pues todo el tema de comentarios, de ejemplos, de chistes o bromitas y demás, ¿no? Yo os comento un poco, aunque luego va a estar Mercedes por aquí, que es la delegada del rector para diversidad, la experiencia que nosotros, cuando yo estaba coordinando la Oficina de Diversidad Sexual y de Identidad de Género en la Complu, tuvimos con el tema del protocolo. Que el protocolo, como muy bien ha dicho Bárbara, es uno más de los instrumentos y yo creo que eso lo tenemos que tener muy claro. O sea, desde la unidad de diversidad y desde la oficina, el protocolo era un instrumento más de todo lo que tenemos que hacer en las universidades para trabajar estas cuestiones. Y fue muy interesante porque desde la unidad de igualdad, o sea, en la Complutense hay una unidad de diversidad y una unidad de igualdad, como en muchas universidades, fueron las compañeras de la Universidad de Igualdad las que nos contactaron y nos dijeron, estamos trabajando en el protocolo contra el acoso sexual y sexista, ¿queréis que incorporemos la orientación sexual, identidad y expresión de género o vais a hacer desde la oficina uno distinto? Y nosotros tuvimos clarísimo desde el primer momento que no queríamos hacer uno distinto, que preferíamos un protocolo conjunto. En primer lugar, por otra cuestión que también yo creo que has comentado tú, Ruth, y también Bárbara, esto forma parte del mismo sistema de discriminación y de subordinación, que es el sistema sexo-género. Hay muchísimos elementos que están operando en común. Y en segunda parte, algo que no se ha dicho, pero que yo creo que es muy importante, toda la cuestión logística. O sea, es decir, imaginaos si ya este protocolo creaba yo qué sé, una comisión, una ventanilla, vamos a llamarlo así, ¿no? Es algo que ha salido. ¿A qué puerta tengo que tocar si yo estoy viviendo estas situaciones? Ah, no, es que es por género, pues vete a no sé dónde, que está en el pabellón de gobierno. Ah, no, que es porque soy trans. Ah, no, entonces vete al edificio de estudiantes que está no sé qué, no sé cuál. Entonces yo creo que esta idea de un único espacio en el que el alumnado, el profesorado y el PAS sepan que es al que tienen que referirse, me parece muy positivo, ¿no? Y aquí añado toda la cuestión de lo que vamos a hablar ahora de la interseccionalidad, ¿no? Es decir, los otros temas que puedan ser diversidad étnico-racial y demás, ¿no? Porque además, desde mi experiencia, sí que el alumnado muchas veces no tiene tantos espacios en los que de interlocución institucional con la universidad. Y ahora os cuento también la experiencia, ¿no? Bueno, entonces, este protocolo obviamente tenía un procedimiento y me parece muy interesante, también es un tema que ha sacado Bárbara, por lo menos en la Complutense estaba claro que el protocolo no tiene capacidad punitiva per se, porque en la Complutense solo no sé, la sanción, que sería la palabra correcta, es que como tú eres de derecho, Ruth, digo, a ver si lo digo todo bien, solo puede sancionar el rector y para eso se abre un procedimiento de inspección de servicios. Es decir, el protocolo no puede sancionar ni a un profesor, profesora, ni al PAS, ni al alumnado. Lo que sí que puede hacer es, si detecta que hay motivo de sanción, es elevar esa situación a inspección de servicios. Entonces, eso me parece también muy importante. Y, porque claro, depende de lo que pase, pues claro, si te están llegando a una situación de acoso sexual, es que a lo mejor ni siquiera es inspección de servicios, hay que ir a la policía directamente. No sé, entonces, yo creo que sí que es importante que exista esa ventanilla y que desde esa ventanilla quizás se ayude a la persona que está viviendo esa situación, a la víctima, por así decirlo, entre comillas, en ese proceso. Y en este sentido sí que me parece que la experiencia, porque en la Complutense ese protocolo establecía un procedimiento en el cual había una persona de fuera que hacía lo que ellos llamaban, o ellas, el peritaje, que a lo mejor no es la palabra más correcta, pero bueno, que sería un poco la instrucción, y que también me parece muy importante que era anónima. Porque es un tema que ha salido, es decir, una estudiante, un profesor, quien quisiera podía ir y hasta un cierto punto era anónima. Y también me gustaría señalar otro elemento que surge de esta experiencia, porque yo estuve en algún caso llevándolo, que muchas veces el alumnado o la persona que está viviendo esa situación no quiere que haya una sanción. Cuando yo estaba en algún caso y te contaban la experiencia, etcétera, 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 yo siempre preguntaba, bueno, ¿y tú qué crees que podríamos hacer ahora? O sea, a ti,
¿por qué vienes a poner esta, digamos, esta reclamación o esta situación? Y te decían, yo lo único que quiero es que este profesor deje de hacer ese tipo de comentarios en el aula. O sea, yo no quiero que se le sancione, no quiero que se le quite nada del sueldo, no quiero que se le eche, no quiero nada. Lo único que quiero es eso, ¿no? Entonces, yo creo que también qué tipo de medidas podemos tomar desde estos protocolos me parecen muy interesantes, ¿no? O sea que pues puedes proponer desde encuentros en el cual la persona con el docente le explica un poco por qué determinadas situaciones les han hecho sentir incómodas, hasta cuestiones de formación más amplias, porque sí que, como decía Kumar, estaba claro que en algunas facultades llegaban más situaciones que de otra. Entonces, eso, desde el seguimiento del protocolo también es más fácil decir, oye, es que mira, nos están llegando X casos desde la facultad X, ¿por qué no nos planteamos una formación específica en esta facultad? Que desde esta otra no nos llegan prácticamente ninguno, ¿no? Entonces, yo creo que eso también es otro tema muy interesante que sí que promueven los protocolos. Y yo sí que le veía esta cuestión educativa o transformadora sin llegar a la inspección. Ojo, que había casos que llegaban a inspección, ¿no? O sea, y que la inspección, porque ahí también me ha tocado estar de instructor en algún caso, es totalmente distinta porque ahí ya te tienes que coger el estatuto básico del empleado público, las leyes, no sé qué, no sé cuál, y tienes el apoyo de un equipo legal que me parece que es otro nivel respecto al procedimiento del protocolo. Las cuestiones estas ¿cómo se dice?, de los acosos, pues es que se dan en todos los niveles, se dan entre iguales, es decir, entre PAS, entre PDI, entre estudiantes, del PAS hacia estudiantes, pero también de estudiantes hacia el PAS, del PDI, o sea, del profesorado hacia estudiantes, pero ojo, también desde el alumnado hacia el profesorado, que también hemos visto casos de esos, ¿no? De situaciones de insultos, de redes sociales y demás, ¿no? Bueno, y hay un montón pero todo esto genera bastantes dificultades, porque sí que es verdad que no sé si luego hablaremos más despacio de algunos casos. Además, en la Complutense del protocolo se hizo una guía sobre el protocolo. Porque, claro, el protocolo te lo coges y son como 30 páginas, hay un lenguaje quizás un poquito no tan, no sé cómo decirlo, no tan cercano. Entonces sí que me parecía interesante que se hizo una guía y se hizo unos materiales así diseñados bonitos para que todo el mundo, vuelvo a decir, no es solo para el alumnado, sino PAS y PDI, tuviera conocimiento de... Y eso es algo que ha comentado la vicerrectora también, ¿no? Es decir, en una universidad como la Complutense, un mastodonte, ¿no? Con tantísima gente, pues, y que siempre está llegando información, es difícil que todo el mundo sepa lo que hay, ¿no? Y el caso este que dice Kumar, yo en mi facultad hubo el caso de una persona trans que quería cambiar el nombre y nada había, y entonces yo, que era vicedecano, fui a la secretaría y dije, es que no nos han dicho nada de esto, y entonces le señalo el tablón de anuncios que tienen ahí en secretaría, le digo, mira, lo tenéis colgado aquí en la pared, ¿no? Pero claro, tienen colgado eso igual que tienen colgadas 100.000 cosas con un PAS, igual que el profesorado, que estamos desbordados. Os recuerdo el contexto que estamos viviendo en la universidad, que llevamos décadas, no ya años, décadas de saturación porque no se sustituye al personal que se jubila, ¿no? También se hizo en la universidad una guía sobre todo el tema de prevención de la discriminación étnico-racial, especialmente para personas afrodescendientes, que fue muy participativa, que se hizo con alumnado y con profesorado. Y como ha dicho Mercedes García, ahora estamos en un momento de cambio porque este protocolo que estaba funcionando hasta ahora se va a revisar totalmente, o sea, porque sí que ha habido algunos problemas con todo este tema de los peritajes, de cómo vive la gente esas situaciones. En segundo, lo que se está haciendo, que ya lo ha comentado Mercedes antes de que empezáramos, es una guía para la prevención y actuación ante las discriminaciones por racismo, xenofobia, intolerancia religiosa, capacidades y otras formas análogas de discriminación desde la perspectiva de género interseccional. Es decir, una guía de prevención, que no es el protocolo, es decir, antes de llegar al protocolo vamos a prevenir que se den este tipo de situaciones, ¿no? Pero a ver si está Mercedes o luego nos puede comentar, el protocolo que se está haciendo ahora sí que va a ser para cualquiera de estas discriminaciones, con un proceso común y con una ventanilla común. Y creo que más o menos, a ver que vean, pero creo que llevo 10 minutos ya. Y como vamos sí, 11. Ya está, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Yo creo que ya han ido saliendo un montón de cosas interesantes
Y algo que habéis mencionado, que creo que, o sea, que por un lado es cierto, y es lo limitado del enfoque punitivo, ¿no? Porque al final el estudiantado, como decís, lo que quiere no es que se castigue a no sé quién, está el miedo a la represalia, no es el significarte y tal, sino el que se deje de producir ese tipo de comportamiento, que se deje de hacer ese tipo de comentario, que sepas cómo se puede resolver, ¿no? Entonces, yo creo que sí que es cierto que tenemos que abordar esas limitaciones del enfoque punitivo para tratar cualquier problema estructural, ¿no? Quiero decir, esa no es la solución. En el caso universitario, además, tenemos esos problemas porque, bueno, Ignacio decía lo de el expediente sancionador cuando se trata de un trabajador, cuando se trata de un estudiante va por otra vía, entonces, ¿no? Es como una complejidad también normativa la que se tiene que manejar, que es importante, ¿no? Y claro, o sea, yo sí que veo claro que tiene que haber otras medidas posibles, ¿no? Otras medidas que trabajen desde otros ámbitos el problema estructural de la subordiscriminación, ¿no? Pues con formación, como señalabais también, ¿no? Y esto que mencionabas de, por ejemplo, hacer el seguimiento por facultades, me parece que puede ser interesante, ¿no? Aunque Kumar también decía, bueno, a lo mejor en algunas se da más, o sea, se habla de cosas que hacen que pueda haber más comentarios de ese tipo que en otras, ¿no? Y a lo mejor esas habría que reforzarlas, ¿no? Entonces, a mí me parece, sin embargo, que esas otras medidas son complementarias, o sea, todo eso, los protocolos no tienen que solucionar todo eso, el protocolo tiene que actuar en el momento en el que ya, digamos, la prevención no ha funcionado. Y en ese sentido, claro que tenemos que tener como planes de igualdad, ¿no? Y planes de igualdad en la diversidad que fomenten la formación del profesorado, del estudiantado, del PAS, del PDI, o sea, de toda la comunidad universitaria, ¿no? Entonces me gustaría, digamos, que nos abstraigamos un momento de todo lo que no puede hacer un protocolo, ¿no? Porque no tiene sentido que lo haga un protocolo, pero al final los protocolos tienen su razón de ser, porque todas esas agresiones ocurren. Entonces, dentro de lo limitado de ese enfoque punitivo, yo sí que creo que es interesante contar con esa herramienta, aunque tenemos que revisar, como habéis dicho, los distintos sesgos que tiene, ¿no? Todos los sesgos que hay en los protocolos actuales. Sí, Bárbara, adelante. Bueno, yo simplemente quería decir sobre esto lo que decías de los protocolos, que no es que esté en contra de que haya los protocolos, pero sí que tengan un enfoque punitivo, porque creo que el problema de tener un enfoque punitivo es que se está descuidando la persona agredida. En lugar de tener un enfoque de cuidado, incluso en los casos específicos, los protocolos tendrían que estar centrados en quién ha sufrido la violencia, porque si estamos a esperar que se demuestre, como en los casos legales, que ha habido agresión para poder hacer la punición y como si la punición fuera la solución, yo creo que allí es el problema. Si luego se piensa que hay que también hacer algún tipo de acción en contra de las personas agresoras, no digo que no se tiene que hacer, pero el cuidado y la protección tiene que empezar antes y tiene que ser independiente incluso de que luego haya una definición de punición o no de la persona agresora. Yo creo que esa es la cuestión. Sí, efectivamente. A mí me parece que esa es la cosa, ¿no? Pero podemos incorporar esta visión de cuidado y del acompañamiento. Kumar también decía, es que no te sientes con poder para, ¿no? Entonces, ¿cómo damos el poder de, ¿no? Y ella decía, bueno, pues es con el acompañamiento de una asociación, con el acompañamiento de pares, bueno, pues vamos a buscar esas fórmulas que construyan sujetos fuertes que den el paso para
eso, ¿no? Pero efectivamente todo ese acompañamiento hay que hacerlo, todo ese acompañamiento hay que hacerlo y esa es también parte, como decías, ¿no? de todos los enfoques punitivos y punitivistas al final que tenemos, ¿no? Que olvidas a la víctima, porque lo que quieres es castigar al agresor, pero lo importante es hacer el acompañamiento de la víctima, ¿no? Ignacio. Sí, al hilo de lo que decía Bárbara y mi experiencia en este proceso de haber, por así decir, seguido casos en el cual, o sea, básicamente en la Complutense una persona pone la reclamación o denuncia, no me acuerdo cuál era el nombre exacto, creo que no era denuncia, se nombra una persona externa que se reúne con la persona que ha hecho esa reclamación y se reúne con las otras personas implicadas, por así decirlo, ¿no? Perdona, ¿externa a la universidad o No, externa a qué? externa, puede ser externa a la A universidad. la relación. Sí, puede ser externa a la universidad y desde luego no puede ser de la misma facultad ni tener conocimiento ni relación con esas personas, ¿no? Bueno, la Complutense es fácil porque como sabéis que es tan grande, pues es muy fácil que no conozcas a nadie, yo qué sé, de medicina o a esa persona, ¿no? Pero, por ejemplo, yo nunca podría llevar un caso o acompañar un caso en mi facultad, ¿no? Porque, sobre todo porque puedes conocer a las personas. Lo que me refiero al cuidado, me parece que hay elementos muy importantes, que era lo que decía ahora. Por ejemplo, ¿dónde está situado el lugar? ¿No? En la Complutense era muy importante que es un sitio, que es el pabellón de gobierno, que no está en ninguna facultad concreta, que nadie sabe que tú estás yendo. Digo por el tema del anonimato, ¿no? En segundo lugar, para mí, las personas que reciben, y en el caso de la unidad de igualdad, trataban a todo el mundo con muchísimo respeto y con muchísimo cuidado en ese sentido. Y en tercer lugar, una cosa que yo notaba cuando hacía, sobre todo con estudiantes que te venían a contar el caso, es que se sentían escuchados y escuchadas. Y me parece que eso también forma parte del cuidado, ¿no? Es alguien de la universidad institucionalmente me está escuchando y sobre todo, obviamente tienen que ser personas que sepan de temas de género, de orientación sexual, etcétera, 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 está entendiendo lo que a mí me está pasando. Es decir, no estás cuestionando a esa persona. Y ojo, pasa lo mismo con la persona, podríamos decir, victimaria o agresora, que es que yo he visto casos en los que la persona ni siquiera sabía que estaba llevando a cabo ese tipo de situaciones, ¿no? O que determinado tipo de comentarios estaban molestándole a la gente. Entonces, yo creo que por eso en esos casos sí que el protocolo permite que la otra persona, y yo digo, es que estoy seguro que este profesor no hace estos comentarios nunca más, porque se notaba de verdad que no sabía que ese tipo de comentarios podrían resultar hirientes. Ahí. Claro, pero ahí también está entonces esta labor de formación y de necesidad de ir haciendo visible todas estas cosas que a lo mejor antes se callaban y también por lo que dice Kumar, pues porque tienes miedo a las represalias, pues porque no te quieres tampoco significar, pues porque no tienes el poder porque, ¿no? Por un montón de cuestiones que a lo mejor no hacen. Me gustaría que miráramos un segundo dos cosas. Uno es ha salido también en varias intervenciones, es la idea de la universidad y de la respuesta institucional. Es decir, que no se trata, sí, o sea, de que no se quede en palabras, ¿no? Que la universidad es motor, tal, no sé qué, no, vale, pero ¿eso qué significa en términos de acciones, en términos de intervenciones, en términos de igualdad, ¿no? ¿Cuál es esta idea? Kumar decía, para mucha gente la universidad vas a clase y vuelves, y eso no es una idea de comunidad universitaria, ¿no? Que esté cuidando, que esté formando y que esté transformando, ¿no? Entonces, eso va por ahí y esta idea de institucionalmente cómo tiene que cambiar todo para que efectivamente se eliminen todos estos acosos. Y luego, una pregunta que es un poco, a lo mejor, retorcida. Porque vais como eludiendo y decir, sí, no, lo LGTB-fóbico está claro que es lo mismo que, ¿no? O sea, está claro que el protocolo tiene que unir la discriminación por razón de sexo y el acoso sexual y LGTB-fóbico. Pero el resto de discriminaciones pues ya no lo tenemos tan claro, pues porque ahí ya se complican más las cosas, pues porque tal. Y sin embargo, todos esos comentarios siguen estando ahí. Es decir, o sea, la comunidad gitana, por ejemplo, es el ejemplo sistemático que se pone en derecho penal o que se pone en trabajo social, ¿no? Entonces, y eso es estigmatizante, refuerza estereotipos, etcétera, ¿no? Entonces,
¿pensáis que, aunque solo sea, o sea, pensáis que solo tiene sentido unirlo desde un punto de vista estratégico de la ventanita que has, ¿no? De decir, bueno, lo que no puede ser es que la gente no sepa dónde acudir al final o que lo tenga que tenga que ir de puerta en puerta diciendo, buenas, esto que me ha pasado, te lo tengo que contar a ti o tengo que ir a otro lugar, ¿no? ¿Pensáis que es solo estratégico o que realmente forma parte de esta idea de transformar este mastodonte que es la universidad? ¿Puedo, ¿puedo ir yo primero? Sí, sí, adelante. O sea, yo creo que en cuanto a la segunda pregunta de si se podría unir o no, eh, a ver, o sea, sí que le veo la ventaja desde el punto de vista, como tú dices, de estratégico, de no tener que ir creando más fricción para la persona que va a expresar esa situación en la cual se ha sentido mal, ¿no? Porque si cada vez que vas a llamar a un sitio te dicen, imagínate, es por llamada, ¿no? Vas a llamar a un sitio y te dicen, no, tienes que ir a no sé qué, y cada vez tienes que hacer más llamadas, como que al final, a la tercera vez, ya te has rendido, ¿no? Pero, sin embargo, sí que es cierto que creo que como que el problema que le veo es que el hecho de que le atiendan la misma persona todo es un poco sobrecargar a esa persona, en el sentido de que es muy usual que la persona que trabaja temas de acoso sexual también sea consciente o esté formada en temas de acoso LGTB, ¿no? Pero no es ya tan usual porque como que van muy unidos tanto en literatura científica, digamos, como que a nivel sociológico, ¿no? Como que hay muchos puntos en los cuales se cruzan. Pero luego, por ejemplo, como tú dices, ¿no? Tipo de discriminación étnico-racial o tipo de discriminación de xenofobia, pues eso ya como que se queda un poco más lejos del tema de acoso sexual, ¿no? Y sin embargo, pues precisamente lo que tendría más sentido es como hacer otro foco, o sea, no otro foco, como otro centro que sería eje étnico, racial y migrante, ¿no? Digamos de alguna manera, ¿no? Como que no son exactamente lo mismo, pero sí que se entrecruzan mucho entre ellos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que lo que sí que, como tener varias personas en el equipo que estén muy formadas en uno de los focos, de manera que no se quede uno de ellos medio cojo, como que falta formación de una parte, ¿no? De una pata de la mesa. Y luego la primera pregunta ya se me dio la cabeza y iba a decir algo. ¿Qué era lo primero que dijiste? Espera, ponle el micro. Sí, lo de la idea de la universidad y cómo tiene Ah, que sí. transformarse, ¿no? Esto. Creo que eso es un problema que, la verdad, personalmente no tendría una respuesta, pero creo que es un problema que no es solo de la universidad, sino que es un problema un poco social, en el sentido de que es un debilitamiento de la sociedad a nivel de democracia general. Porque es como que hay no se enseña la participación ciudadana desde muy pequeños, ¿no? Como que la idea de democracia que se da cuando somos peques es no, la democracia es pues lo que vote la mayoría y ya está. No se habla de consenso, no se habla de tener en cuenta los derechos humanos. O sea, a lo mejor la mayoría vota contra los derechos humanos, pero eso no es democracia, ¿no? Como que se da una visión muy simplificada y muy retorcida de lo que es la democracia y entonces se arrastra esa visión y se lleva a la universidad. Y lo que estaría guay quizás es empezar desde incluso, ¿no? Como no empezar desde la universidad, que está bien hacer algo en la universidad, obviamente, pero incluso lo que yo vería más interesante es empezar desde el colegio, desde el hecho de que empezar a concienciar de qué es realmente como no, como que la democracia no es solo pues votamos para el examen qué día es y si la mayoría votan lunes, aunque resulta que a alguien le viene muy muy mal lunes, hacemos lunes y ya está, ¿no? Como que esa idea muy simplificada, digamos. Sí, Y nada, pues total. Sí, sí, gracias. Sí, pero yo creo que esa idea es fundamental y quizá ahí está lo de la participación también en la creación de los planes de igualdad o ¿no? en estas, en, en diversificar las medidas que se toman para transformar la realidad. Eh, ¿Comento, Ruth?
¿O hay alguna otra persona que...? Vale, o sea, yo sí que, no sé, yo sí que me pringo, o sea, yo sí que creo que puede ser un protocolo contra todas las discriminaciones. Creo que es más operativo. Aparte de la ventanilla, pensemos desde la universidad la falta de recursos y pensemos también que incluso yo oí a Miguel Lorente, ¿no?, de la Unidad de Igualdad de Granada, decir, ojo, solo con el tema del sexismo, si nos lo tomáramos en serio, de verdad, desde las universidades, hiciéramos difusión, no estamos hablando de cientos, estamos hablando de miles, ¿no?, de situaciones y de reclamaciones. Desde la universidad vamos a poner los recursos para dar respuesta a todas y cada una de esas reclamaciones, ¿no? Es decir, yo creo que eso es algo que hay que también, que apostar por todo esto significa personas, significa recursos, y no es que la persona que estaba en la unidad de igualdad además ahora lleve LGBTI y además ahora lleve étnico-racial y además ahora lleve discriminación religiosa y además, o sea, eso no es una apuesta, yo creo, institucional por trabajar estos temas, ¿no? Vuelvo al tema de lo de los recursos y demás. Y luego sí que creo que hay una parte, y esto también desde mi experiencia, que hemos aprendido del feminismo y que es muy fácil ver en otras discriminaciones. Yo, por ejemplo, hubo una situación en la facultad de un caso que era un comentario totalmente islamófobo y personas que están súper concienciadas y tal comentaron, bueno, pero claro, el comentario no era para tanto. Y entonces yo les dije, mira, esto es lo mismo que os pasa a las mujeres. O sea, que un día a ti te digan una cosa, no pasa nada, pero no sabemos si este chico esta mañana, antes de salir de casa, ha recibido un comentario islamófobo, en el metro ha escuchado no sé qué cosa y ahora lo último que le falta es que llegue a la universidad y oiga este comentario de un conserje, ¿no? Entonces, pero ese paralelismo entre esas microagresiones, que no son tan micros para las personas que lo sufren, yo creo que sí que hay mucho que hemos aprendido del feminismo que sí aplica en cierto sentido o que sí que sirve para entender otras situaciones de, no me acuerdo cómo lo has llamado tú, subordiscriminación. Sí, sí, totalmente de acuerdo, pero yo creo que también una cosa interesante de unir ahora en los protocolos las distintas formas tiene que ver con aprender de las que saben, ¿no? O sea, de lo que ya se ha hecho. Es decir, Bárbara antes decía, ahí hubo una ventana de oportunidad y las feministas conseguimos que en las universidades se aprobaran protocolos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora quizá hay otras ventanas de oportunidad, que es que ya tenemos esa experiencia, que muchos ya sabemos que necesitamos transformar esos protocolos porque no han sido efectivos por una serie de razones y eso también, pues a lo mejor en ese cambio podemos incorporar estas otras líneas de subordiscriminación y de ir tocando ¿no? Y de ir uniendo las distintas cosas para transformar más, ¿no? Y luego esta otra idea también de que en realidad el protocolo sirve para lo que sirve, el protocolo no va a solucionar nada, el protocolo tiene que ser el último recurso, ¿no? Es decir, lo que tenemos es que transformar todo lo otro con esos planes a lo mejor de igualdad que tenemos que plantear. Bárbara, adelante. Bueno, yo creo que en primer lugar, sobre la idea de que si es necesario un cambio, una transformación de la universidad, estoy perfectamente de acuerdo, porque como hemos mencionado antes, pues el problema principal de estas violencias son las relaciones de poder y los espacios universitarios son espacios donde la jerarquía y el poder son brutales y estamos todavía con unas lógicas y además ahora con una visión mucho más peligrosa que antes porque se mezclan una visión casi feudal con una visión de neoliberal y están haciendo ahí un clash particular en nuestras universidades en el sur de Europa que es brutal, ¿no? y que deja mucha indefensión a los diferentes sujetos que habitan y que pasan por las universidades. Entonces, ahí estoy completamente de acuerdo que tenemos que repensar completamente muchísimas cosas del contexto universitario. Respecto a si hacer unos diferentes protocolos, yo sigo con mis miedos, lo tengo que decir. No digo que no haya que hacer un único protocolo, pero me da miedo porque
porque lo he visto hacer en diferentes lugares donde después se ha difuminado todo. Por ejemplo, muchas veces en las universidades en Inglaterra hay algunas donde ahora se habla todo de diversidad y entonces ya no se pierde la reivindicación política. Es un poco como, bueno, ya tenemos nuestra oficina de diversidad, lo más político ya no está, ¿no? Y esto me da mucho miedo, especialmente porque en los contextos locales también la aplicación de los protocolos hemos visto que depende muchísimo de las voluntades del equipo electoral. Y entonces, cuando hay un determinado equipo electoral que apuesta por una cosa, se aplican de una determinada manera. Cuando hay otros, se quitan fondos, se fueran recursos, se reducen, se hacen, etcétera, etcétera. En las entrevistas que hemos hecho, todo el mundo nos ha comentado que dependiendo mucho de quién tenía la responsabilidad en un determinado momento, las peticiones de intervención han funcionado o no han funcionado, ¿vale? Y entonces, mi miedo allí es que igual un equipo que está súper implicado en una visión interseccional monta todo un entramado interseccional muy potente, y que justamente cuando llegue otro equipo esto sirva para quitarle el peso a todos. Esto es mi miedo. Y luego estoy muy de acuerdo con Kemar que no solamente se trata de que no es que las personas, y también Ignacio lo ha dicho, ¿no? No es que porque tenemos sensibilidad en un área automáticamente somos expertas de todas las áreas. Y yo, por ejemplo, no sé, si pienso todavía con el racismo, aunque sea una privilegiada blanca, todavía he de trabajar un poco más, pero por ejemplo en diversidad funcional se me escapa muchísimo las necesidades que tienen las personas con diversidad funcional. Y el hecho de que pueda ser simpatética no me hace una experta por ello, ¿no? Entonces creo que todavía estamos en una fase donde necesitamos equipos fuertes también de cada específico y que conocen muy bien estas realidades. Y creo que una de las cosas que nos falta un poquito en las universidades en general es aprovechar de las confluencias con las expertas y expertos que están fuera de la universidad, todos aquellos colectivos que trabajan en nuestra comunidad, porque la comunidad universitaria no es una burbuja, sino está en un contexto. Y ahí también podríamos aprender mucho desde lo que está fuera. Gracias. Sí, totalmente. Ayer también hablábamos en otro contexto de la responsabilidad al final que tenemos quienes en un momento dado estamos en posición de elaborar normas, de elaborar protocolos, de elaborar tal, y de hacerlo de manera que sea lo más difícil posible para el sistema para tragarse esa reivindicación, ¿no? Es decir, ponérselo muy difícil porque el sistema, todos los sistemas de dominio tienen una capacidad de tragarse las vindicaciones, de transformar los conceptos y devolvernos los hechos, devolvernos los irreconocibles, que es tremenda. Y entonces esa es la responsabilidad ahora al final, ¿no? El miedo que tú dices, bueno, ahora lo metemos y ¿qué? ¿Cuál va a ser el resultado? Porque nosotras lo podemos estar haciendo con una intención y luego el sistema va por su lado haciendo lo otro, ¿no? El protocolo que está ahora siendo sometido a debate, o sea, el que tenemos nosotras ahora en proceso de elaboración y debate, digamos que la solución que hemos dado a esta cuestión es que la ventanilla es única, pero la comisión que luego va a evaluar o hacer ese peritaje o el acompañamiento es distinta. Y en esa comisión sí que hay gente, pues dependiendo de cuál sea el eje, digamos, principal de la discriminación, pues como tú decías, Bárbara, es que todas no sabemos de todo. O sea, puede ser más o menos consciente o más o menos sensible a ciertos temas, pero eso no te hace experta ni muchísimo menos, ¿no? Entonces se trata de ir buscando que las distintas comisiones, o sea, gente que pueda acompañar en esas distintas comisiones y cuando sea un caso donde realmente digamos que hay una agresión interseccional, es decir, cuando en el tipo de acto
subordiscriminatorio se vean mezclados distintos sistemas de dominio, que esa comisión también recoja todas esas sensibilidades y todas esas perspectivas, ¿no? Eso como respuesta, ¿qué os parece? A mí no se me quita el miedo, lo siento. No lo sé, debería claro. leerlo y verlo más, pero no digo que... Pero el miedo no se me quita, porque igualmente es como... habría que ver un poquito, pero me da bastante miedo, sí. Que aquí Domingo utiliza la palabra de asimilacionismo y creo que sí que tiene un poco este riesgo. Y creo que sobre todo porque estamos en una etapa todavía, yo creo, inmatura, en el sentido que se ha hecho muy poco trabajo y aún no se reconocen las violencias, ninguna de las violencias. Entonces, claro, cuando estás luchando para que se reconozcan estas violencias en la universidad y aún no se reconoce cada una de ellas y ya las empaquetas todas, yo creo que esto hará más difícil que se visibilicen. O sea, esto es mi miedo que pase, ¿no? Pero es esto, tampoco me he leído el protocolo y tampoco conozco también la Universidad de Valencia como para saber qué fuerza tenéis ahí para evitar que esto pase. Porque, claro, luego, como decíamos, es una cosa que depende mucho de cómo se trabaje, ¿no? Entonces, si lo conseguís, fantástico. Sí. Bueno, tenemos varias palabras pedidas. No sé si Ignacio o Kumar quieren comentar algo más ahora No, o si ya pasamos a las a palabras. mí me parece porque luego de la cuestión esta de la practicidad, ¿no? Cómo lo llevas a la práctica, pues me parece que es lo más práctico, ¿no? Y se entiende, es lo que yo entiendo, que siempre va a haber una persona que va a hacer acompañamiento de ese caso, que va a ser experta en, yo qué sé, la cuestión étnico-racial o de refugio o de la cuestión trans, incluso en el tema de igualdad de género también hay muchas muchas situaciones distintas, ¿no? Entonces yo creo que esa sería la forma así en la práctica de combinar las dos cuestiones, ¿no? Porque esa persona que hace el acompañamiento, por lo menos en el protocolo, como era hasta ahora en la Complutense, hace una propuesta de reparación, que es lo que preguntaba también por ahí Domingo, o de actuación, que no solo tiene que ver y que normalmente preguntas a la persona, ¿no? Hay gente que no quiere, precisamente por el tema del anonimato, dice, bueno, no, yo no quiero, pero hay otra gente que dice, bueno, ¿te parecería interesante reunirte con este profesor, tal, si las dos personas quieren, tal, y bueno, pues ahí ya no queda en tu mano. Entonces yo creo que me parece que es una buena forma de combinar, porque además en esta comisión hay representantes de la oficina, de igualdad, de sindicatos, de estudiantes, etcétera, etcétera. O sea, no sé ahora mismo la composición, pero sí que hay varias personas que están trayendo un poco la mirada desde el punto de vista del profesorado, o sea, porque también tú como, o del PAS o lo que fuere, ¿no? Me parece que eso también es interesante. Sí, efectivamente, así es como lo hemos pensado, ¿no? Como que recoja todas estas cosas. Bueno, llevamos ya 1 hora y media, que es lo que nos pasa siempre, que aquí empezamos ya y como nos gusta, ¿no? Y es tan interesante, se nos va el tiempo. Tenemos varias palabras pedidas, entonces voy a dar paso a otra gente y así podemos ir cerrando, ¿no? Inma López Francés, de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, quería participar, quería hacer alguna pregunta. Adelante. Buenos días. Gracias a las tres, a los tres, al estrés. No sé el pronombre que quieren que use, pero bueno, por eso he utilizado a los tres para que luego me digan en qué estar más cómoda. Gracias por esto, ¿no? Por crear este entorno. La verdad es que más que una pregunta, es una reflexión que me lleva al escuchar y al también, bueno, yo soy de la Universidad de Valencia y estamos en curso en una investigación que ya está cerrándose a través de narrativas, que hemos recogido narrativas de personas heterosexuales, cisexuales y luego también narrativas de personas LGTBIQ en el ámbito universitario. Y estamos de alguna forma u otra ahora analizando, pues, bueno, comprendiendo y escuchando esas voces.
Es curioso porque hemos encontrado, por ejemplo, con el tema del protocolo, que le acusan de ser demasiado formalista o alejado, en que también que una cosa de las que temen es las consecuencias que se van a generar una vez se inicie el protocolo. Es decir, hasta qué punto es 100% asegurable de que sea confidencial, piensan. Si van a ser llamados y llamadas, profesoras, profesores, estudiantes, para una construcción del relato, ¿qué consecuencias va a haber a posteriori en mi aula, en mi centro? No sé si me estoy explicando adecuadamente. Eso es uno de los temores que tienen a la hora de abrir o empezar un protocolo. Luego es curioso, como decía Kamar, que, por ejemplo, hemos encontrado narrativas que identifican mucho más las violencias que se viven en ciencias de la educación, en ciencias de la salud, pero las propias y las propias estudiantes indican que es porque hay muchísima más formación y de alguna forma y van identificando esas violencias. En otros centros hemos encontrado que existen esas violencias, pero que no las identifican como violencia. Es decir, hay un desconocimiento de lo que es la violencia LGTBI-fóbica. Por ejemplo, en ingeniería y arquitectura habían estudiantes que decían, no, sí, claro, pero es que hay chistes, hay burlas, hay una sensación de que las personas sexuales son promiscuas, la identidad es una moda, pero esto no es violencia, esto es parte del discurso, ¿no? Esto no es... Y, por ejemplo, en ciencias de la educación, pues ven que esto es hostil y que esto es una creación de un espacio no seguro. Me parece que una de las reivindicaciones que hace las narraciones que hemos estado observando del colectivo de las personas LGTBIQ en el ámbito universitario es que creen que la universidad tiene que empezar a alejarse del discurso de la inclusión y decir y crear un espacio que sea un espacio que ya integre todo, o sea, que no me tienen que incluir, sino que el espacio ha de cambiar, la cultura ha de cambiar, para que yo no me tenga que integrar o insertar, sino que haya un cambio en esta cultura, pues eso, pues machista, transfoba, etc, etc, etc. Bueno, era más que eso, era un compartir más que preguntas, pero yo sigo pensando como con Bárbara, que también me da miedo, ¿no? Me da miedo el integrar todo en un protocolo y no sabría si es a lo que quiero aspirar, pero bueno, estoy en ello, estoy pensando y viendo posibilidades. También los grupos de diversidad están trabajando muy bien y muy duro para ver pues, cuál puede ser la mejor forma de llegar a la práctica todo esto que, como decías, tu Ruth está en el plano más teórico que práctico. Bueno, muchas gracias a las tres, a los tres, al estrés, y a ver si podemos compartir muchos más espacios así. Ya está. Muchísimas gracias, sí. Sí, bueno, yo creo que el temor también es como un poco el temor a lo desconocido, ¿no? Es decir, todavía esto no lo hemos abordado así, ¿no? Muchísimas, sí. Yo creo que o sea, yo entiendo el miedo de lo diluido, pero creo que al final no estamos diciendo que todo esto va a estar dentro del mismo paquete, sino que la manera de abordarlo tiene que ser semejante, ¿no? Es decir, que las personas tienen que tener un único lugar donde quejarse de estas cosas y que en cualquier caso necesitan ser acompañadas y estas agresiones merecen respuesta, ¿no? Entonces creo que tenemos que ir avanzando en ese sentido, ¿no? Y bueno, eso, y para mí sí que tiene sentido meterlo, porque yo no veo el protocolo como algo sustantivo, sino que lo veo como algo meramente procedimental, ¿no? Que te permite hacer un acompañamiento, que no es una respuesta que va a transformar nada de fondo. Eso lo tiene que hacer el plan, ¿no? El plan de igualdad y de transformación que haya detrás. Había pedido también la palabra Paula Martín Peláez, que es doctoranda en estudios feministas y de género en la Complutense y parte del Punto Violeta de Somos Aguas. Adelante, Paula. Hola, ¿me oís? Sí, adelante. Un placer saludaros. No, yo por comentar, o sea,
Vamos, soy miembro de la Universidad Complutense, del Punto Violeta Somos Aguas, que es un punto violeta que surgió en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Complu. Bueno, y por comentar que es que justo nosotras surgimos 2 años después de la aprobación del protocolo de acoso porque veíamos estas deficiencias de los protocolos, en el sentido de que, bueno, sobre todo hay una... De hecho, según el estudio de la Complutense sobre acoso, solo conoce el 8% del personal de la universidad y de estudiantes el protocolo de acoso, ¿no? Entonces, nosotras surgimos un poco desde ese trabajo de acompañar, que veíamos que la institución, en este caso la Unidad de Igualdad de la Complutense, que es la que se encarga de la implementación del protocolo, no llegaba, ¿no? Y al final también lo que nosotras hemos visto en este periodo de tiempo es que los protocolos ni siquiera llegan a ser punitivos, porque escasamente se sancionan y tienen poco o nada de reparativos también, en el sentido de que al final hay una violencia institucional muy grande hacia las personas que deciden denunciar, porque se les somete a un proceso en el que tienen que contar varias veces la situación de acoso vivida. En el caso de la Complutense, primero, bueno, ahora, como bien ha dicho Pichardo, se va a cambiar el protocolo de acoso, pero el protocolo actual que está, primero tienen que ir a denunciar, en este caso, ante la directora o la delegada de igualdad. Luego tienen que contar lo que han vivido a la perita o perito en casos de acoso, y en caso de que se considere que hay motivo de sanción, a la inspección de servicios. Si el instructor o la instructora de la inspección de servicios decide que quiere volver a hablar con la persona que ha vivido acoso, tiene que volver a hacerlo. No estamos hablando de que tiene que contar 3 veces la situación de acoso vivida. Si ya hablamos de que esto es constitutivo de delito, la inspección de servicios tiene que elevarlo a Fiscalía, y la Fiscalía va a tener que volver a declarar. Y a mí hay algo que me escama y me duele muchísimo en los procedimientos de acoso de la Complutense, es que una vez que llega la inspección de servicios, se le está negando a las personas que denuncian el derecho de la víctima. Es decir, no pueden, digamos, reclamar una vez que se abra otra vez el procedimiento, en el caso de que digan que no es constitutivo de acoso, porque no se les considera parte ni interesadas en el procedimiento, mientras que a los acosadores sí que se les considera parte. ¿Qué ocurre con esto? Que los acosadores pueden pedir toda la documentación del caso y pueden ver, para empezar, el nombre de la persona que les ha denunciado, o sea que el anonimato también se pierde, ¿no? Y le dejas a la persona que ha denunciado en una situación de indefensión tremenda, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, soy un poco pesimista, pero para mí los protocolos se han convertido en una especie de lavado institucional que desde luego tenemos que empezar a repensar y a tomárnoslos en serio, porque definitivamente los resultados que dan incluso son contraproducentes para las personas que denuncian. Bueno, y esa sería como mi intervención, y muchas gracias por estas jornadas y por abrir el espacio. Gracias, sí, gracias por compartir y yo comparto que ese es el riesgo, ¿no? O sea, y también ha salido en el chat la cosa esta del lavado institucional, ¿no? Y hasta qué punto el sistema coge esa vindicación política, la asume y ya la despolitiza y deja otra vez a las víctimas en una situación de indefensión absoluta. Tenemos la palabra, o sea, Javier Gil Quintana, de la Facultad de Ciencias del Esport de la UDEG, ha pedido la palabra también, y luego va a Baté. Adelante, Javier. Hola, buenos días. ¿Me escucháis? Vale, primero muchas gracias nuevamente a Diversitats, que siempre hacéis cosas magníficas. No paréis, por favor. Y también gracias a las personas que habéis hecho las ponencias, que nada, ha sido muy interesante. A ver si se hacen más. Y no os quiero dar más trabajo. Bueno, sí, os quiero dar más trabajo a las de Diversitats. Nada, una reflexión primero, que al final yo creo que hay que poner esto en marcha, el tema de los servicios de denuncia, porque más que
estar dándole vueltas a la reflexión de si tiene que ser un espacio único o varios espacios de diferentes sensibilidades que funcione, porque al final la forma que va a tener ese espacio va a depender de cómo esté cuando se ponga en marcha, porque igual tenemos una idea teórica como siempre que luego a la hora de ponerlo en funcionamiento cambia. Sí, el póster de Maricornes de ese congreso que iba a ser en octubre y no fue. Nada, simplemente eso como reflexión. Y luego también os quería dejar un recurso, porque bueno, dentro de ahora que se están estableciendo tantos protocolos y tantos servicios en las universidades, que se están haciendo algunos, pero todavía faltan muchos, en el tema del deporte, como siempre, faltan y faltan. Somos como todavía ese ámbito machista, heteropatriarcal, en el que todavía se hace poco. Habéis hablado de un montón de cosas que hacéis en las facultades de Puntos Violeta, que vamos, ojalá se haga algo alguna vez en la Facultad de Ciencias del Deporte, porque se hace muy poco. Entonces, desde hace un par de semanas ya existe, por fin, os lo dejo en el chat, el Observatorio Estatal contra la LGTBI-fobia en el deporte. Está aquí la información y aquí está el link para entrar en él. Porque mientras va existiendo algún servicio o algún protocolo deportivo, al menos ya tenemos un servicio en el que personas que han sufrido LGTBI-fobia en el deporte, en su facultad, en los servicios de deporte, donde sea, pues ya tienen un lugar en el que denunciar. Es decir, no hay de momento protocolo, pero al menos ya hay un lugar en el que todo aquello que ocurra en el deporte en España puede ir a este link a denunciarlo, que algo es algo. Así que simplemente dejároslo por si pudiera ser, si se pudiera dar difusión para que las personas que sufran este tipo de situaciones pues ya tienen un lugar en el que denunciar. Genial, sí, pues muchas gracias Javier. Abate, te toca. Hola, ¿qué tal? ¿Se me oye? Buenas. Sí, perfectamente. Vale, perfecto, muy bien. Muchas gracias por este debate muy, muy interesante. Y quiero apuntar algunas ideas sobre el tema del protocolo y otras cuestiones como propuestas. Primero, como docente, yo creo que es importante insistir sobre todo sobre el aspecto de la transformación más que el aspecto punitivo, aunque sí que creo que en un protocolo es importante para los delitos, digamos, realmente graves, sí que hay que mantener un cierto, digamos, un cierto límite como una medida de, primero de justicia, ¿no? Porque evidentemente todos somos iguales y nadie tiene el derecho de oprimir al otro por cualquier causa que sea, ¿vale? Eso en primer lugar. Por lo tanto, yo insisto y creo que es importante, siempre se insiste en esta cuestión, pero aprovecho para insistir más la importancia de la transversalidad de género en las asignaturas, en toda la universidad. Yo sé que el plan de igualdad de la Universidad de Valencia contempla en sus planes siempre la importancia de esa transversalidad, pero yo insisto más porque creo en la transformación a través de la educación. Y creo y veo, yo lo noto porque imparto una asignatura de género en mi titulación, de comunicación audiovisual, y realmente noto una gran transformación con el estudiantado, cuando hablamos, cuando debatimos, cuando reflexionamos. Por lo tanto, ese aspecto de transformación a través de la educación, para mí es la mejor estrategia que hay que adoptar y insistirla y tomar medidas en ese sentido. Por otra parte, el año pasado hemos organizado una jornada sobre el acoso sexual de género que sufren las personas del colectivo LGTBI+, y han salido muchísimas informaciones y datos, la verdad, bueno, no me sorprenden mucho, pero sí que curiosos, porque uno de los resultados de esta jornada hemos llegado a constatar que realmente existe un acoso específico a las personas de ese colectivo a través de las redes, y ha habido muchos testimonios de personas que han sufrido de la universidad
estudiantes básicamente que han sufrido ese acoso. Entonces yo creo que es importante también, no sé si el protocolo lo contempla, pero las redes sociales es un espacio de impunidad total también. Entonces es importante saber qué estrategias que hay que utilizar en las redes sociales justamente en el espacio universitario, porque me consta que sí que hay prácticas y abusos en ese sentido, en las redes sociales. Ayer hablando con mis estudiantes, una asignatura sobre el lenguaje sexista, y quiero transmitiros, hay una sugerencia, porque ha surgido el debate. Al contemplar y al revisar las diferentes opciones, estrategias de renovación en tema del uso del lenguaje no sexista, el lenguaje inclusivo, ha surgido la idea de que incluso los nuevos manuales siguen manteniendo el binarismo, la idea de la inclusión. Entonces, me han dicho, es que justamente el colectivo LGTBI no se ve reflejado en esos nuevos manuales inclusivos, porque siempre se reproduce el mundo femenino y masculino a través del lenguaje. Esa es una violencia también, porque es una ocultación del colectivo. Por lo tanto, también es importante, creo, trabajar sobre el lenguaje en ese sentido, ¿no? Para que sea inclusivo para todos y todas, y utilizo la arroba porque el mundo no es un mundo binario, sino nos incluye a todos como personas. Es como dice Umberto Eco, hay que intentar concebir un mundo sin marcar el género, justamente, ¿no? Y el lenguaje no tiene que marcarnos el género, nos tenemos que comunicarnos como persona antes de como hombre, mujer, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es una sugerencia. Entonces yo creo que es importante apuntar el lenguaje como un espacio de comunicación en el cual también se transmite la agresión a través de la ocultación o a través del uso también de los términos agresivos, sexistas, etcétera, contra el colectivo. Y luego, otra sugerencia, no sé si se ha contemplado en el plan, en el protocolo, la idea de fomentar la mediación en conflictos. Yo creo que también una parte, la mediación es una estrategia de transformación y de resolución de conflictos, que equipos de mediación formados en técnicas de resolución de conflictos, la mediación no solamente resolver conflictos, pero también fomentar estrategias y actividades preventivas para fomentar la empatía, para dar más información y para hacer que la comunicación sea más fluida entre todas las partes implicadas en un conflicto concreto. Yo creo que la mediación como estrategia también de resolución de conflictos, de prevención de conflictos, podría ser una herramienta muy potente. Y nada más. Muchas gracias. Domingo, contigo terminamos. Gracias, a veces sí, muy buena idea. Ahora comento yo también. Sí, nada, ¿me oís? Sí. ¿Sí? Vale. No, muy breve porque ya se han dicho muchas cosas y nada, pues felicitaros a vosotras por esta iniciativa, bueno, a vosotros y a vosotras, también con Sela y David. Y bueno, estoy encantado también de haber escuchado a todos los ponentes y sus opiniones. Yo lo único que quería un poco a lo mejor compartir es una experiencia, bueno, estoy de acuerdo también con lo que ha dicho Aguatef, que muchas veces todas las leyes todo lo que es el lenguaje inclusivo o las ciertas, digamos, leyes de paridad refuerzan el binarismo. Y entonces es cierto que hay que estar atento a estos aspectos que finalmente refuerzan mucho más la oposición o el binarismo hombre-mujer. Pero bueno, no sé cómo lo podríamos estar dando alguna solución a Aguatef, creo que es interesante. Yo lo que también quería un poco contar, una experiencia sin entrar en los detalles personal, en cuanto a la censura que podemos a veces sufrir los propios docentes universitarios por abordar ciertos temas. Entonces, yo solo quiero contar, porque he participado mucho en
en estancias Erasmus, pues cómo he sufrido, digamos, homofobia claramente por unos contenidos que yo en una universidad pública, aparte de que son de literatura, me refiero, que ni siquiera es que sean opiniones mías, al intentar abordarlos en otras universidades europeas, no voy a decir la que es, he tenido un edicto prohibitorio de parte del rector de esa universidad para no entrar porque hubo una queja de un padre de una estudiante que consideraba que esos textos eran pornográficos. Entonces estamos hablando de un autor de los años 60 francés, que tampoco voy a decir al caso. La cuestión es que comprendo lo que ha dicho Paula porque yo me tuve que someter a todo un debate dentro de mi propio departamento, dentro de la propia junta de facultad, exponerme incluso a la universidad contando lo mismo, como sintiéndome yo como culpable de haber abordado unos textos en los que se habla claramente de sexualidad homosexual. Entonces, quiero decir, y al final esto ha pasado ya casi 2 años, ni a la universidad que me prohibió la entrada por proponer estos textos se le ha, no, tampoco es castigado, pero se le ha amonestado, ni se han cerrado los convenios, por ejemplo. O sea, sí que me he sentido en este proceso, lo digo porque la discriminación puede estar en todos los niveles y puede ser en el ejercicio de tu libertad como digamos, como docente. Entonces, quiero también un poco, porque es verdad que siempre pensamos, y está muy bien, en lo que es una verticalidad en cuanto a la violencia que se genera, pero yo no podría imaginar jamás en la vida que un texto de un autor de mi tesis, que no es por ponerme la medalla, es premio extraordinario de la Universidad de Valencia, al tratarlo en otra universidad, proponer ese texto por una queja supuestamente anónima de un padre de estudiante, se lleva a un proceso de exclusión de entrar en los espacios de la universidad. Entonces, quería compartir, digamos, esta vivencia porque no sabía cómo, o sea, conducirla, a dónde acudir. Y bueno, creo que también si en el protocolo, no sé de qué manera se pudiera incorporar estos temas, aparte de lo que hemos dicho de reparación, porque yo no es que tenga una dignidad que haya que recuperar, pero bueno, de alguna manera sí que me veo en esa impotencia y creo que el tema de la reparación pues es muy importante cuando tú has sentido, digamos, cómo esa violencia del sistema influye tanto en tu función de docente. Y bueno, nada más, felicitaros de nuevo y compartir esto con vosotros y espero que podamos luchar entre todos y seguir adelante por hacer una transformación en las universidades. Gracias. Pues muchísimas gracias por compartir esto también. Creo que hemos tratado muchos temas y que se nos quedan muchos otros en el tintero, ¿no? Ha salido lo de el espacio en el que aplicaría este protocolo, si fuera del campus, si dentro del campus, si en el ciberespacio, si cuando uno se va al extranjero hay algún tipo de acompañamiento también ante estas situaciones en las que nos podemos encontrar. También ha salido el tema de la mediación como un instrumento menos punitivo, ¿no? Que también ha sido uno de los debates que hemos tenido de la necesidad de ir más allá de esta perspectiva y de no limitarnos al protocolo al final, ¿no? Porque el protocolo no es más que una herramienta y no es una herramienta que esté pensada ni para prevenir ni para transformar, sino solo para aquellos casos que son quizá un poco más graves, ¿no? Yo también lo de la mediación lo veo cuando la intención no es sancionar, cuando lo que se persigue no es sancionar, sino sencillamente que se deje de producir determinados comportamientos y que haya un acompañamiento ahí más general. Bueno, pues como siempre ha sido un placer, yo estoy muy contenta porque siempre participáis muchísimo todos, todas y todes y aportáis un montón de ideas importantes e interesantes. Vamos a seguir trabajando en esto, como os digo, estamos ahora revisando el borrador de protocolo en el que tenemos que ir, que todavía se puede mejorar y desde luego tendremos en consideración las cosas que se han propuesto y también todo lo que se está trabajando desde los grupos de diversitats.
Muchísimas gracias a los ponentes por habernos dedicado este tiempo y por seguir trabajando en red que ha sido tan interesante hasta ahora y que seguro que nos sigue dando un montón de resultados y un montón de oportunidades de aprender unas de otras, ¿no? Muchísimas gracias y hasta otra. Chao. Muchas gracias, Adrián. Chao, gracias. Chao. Beso. Chao. Chao.